Bueno, y vamos a meternos en el tema Venezuela, pero como se lo dijimos desde el comienzo del programa, lo que habían sido las declaraciones del presidente Maduro, realizadas en su programa, ¿cómo se llama? Aló, presidente. Bueno, se llamaba Aló, no sé el de Maduro, el histórico programa era Aló, presidente. Bueno, ese programa... Y bueno, vio, Aló, presidente Vázquez, Aló, presidente, y no la atendía. Ahí está, ahí es donde hace referencia al intento de comunicación. Nuevamente, esto es una nueva oportunidad en la que el presidente Nicolás Maduro habla de que intenta comunicarse con Vázquez. Recuerdo que la vez anterior fue que quería un cara a cara con Tabaré. ¿Se acuerdan aquello de Tabaré? Cara a cara, face to face, creo que llegó a decir en determinado momento. Esto es lo que dijo ahora y estas son las acusaciones al canciller de la República. Que hace una semana para conversar las declaraciones y la actitud de su Cancillería, porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad. El comandante Chávez me enseñó a apreciarlo porque es un hombre que tiene un espíritu artiguista y no puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guardan silencio de las masacres en otros países, guardan silencio. Bueno, pero hablar como siempre y hablando, aclarar todo con el presidente Tabaré Vázquez y que el presidente Tabaré Vázquez pase a la historia como el líder que detuvo la agresión y la intervención contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona. Los domingos con Maduro se llama el presidente. Ah, domingos con Maduro. Y sí, por lo menos era lo que decía el tremendo mostrador con un cartel enorme que decía los domingos con Maduro. Los domingos con Maduro tiene ese jingle. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué palo, ¿no? Así nomás, de una. No uno, dos me parece que fueron los palos. Muy el estilo del presidente venezolano. Sí, el estilo y, bueno, no es la primera vez porque otro uruguayo los recibe sistemáticamente, que es Almagro. Yo diría que la primera impresión que a mí me causa este episodio la semana pasada, que tiene como una historia larga, es que da la impresión que en Venezuela y particularmente Maduro, la palabra autocrítica la borra del mapa, ¿no? Siempre la culpa la tienen otros. Y uno no escucha una sola referencia a errores, a cosas que puede decir perfectamente un mandatario, lo estamos pensando y pensamos una cosa y ahora acá. Porque este episodio, que termina con una anulación del propio tribunal de las dos decisiones que había tomado, es básicamente una movida equivocada. Le podrán buscar la vuelta. Es decir, reculando en chancleta se podría llamar. Podrán decir, bueno, no, fue una estrategia para mostrar, primero alguno decía una amenaza para que miren hasta dónde puede llegar y que entonces la Asamblea General, que es el parlamento de ellos, piense dos veces, que es donde está en mayoría la oposición. El resultado que a mí me queda, y el caso uruguayo es paradigmático, es que se aíslan cada vez más. Entonces, fíjense que no entender que esto en Uruguay ha generado un enorme problema para el gobierno, para la fuerza política, para la sociedad en su conjunto, que intenta ayudar, evitar sumarse a un coro relativamente también polarizante, de críticas. Sí. Y sin embargo, con estos movimientos lo que logran es aislarse más. Repito, si uno pasa raya de la semana pasada, que da para conversar de todo, porque primero aparece una decisión de Maduro de aumentar sus poderes, ¿no? Frente a el hecho de que la OEA iba a resolver una medida que podía ser más dura, finalmente no lo fue. Entonces, con el argumento de la injerencia externa, aumentan los poderes al Poder Ejecutivo. Luego viene el episodio del Tribunal Supremo de Justicia, que casi asume, esto nunca se confirmó, pero en la práctica lo que significaba era asumir los poderes de lo que nosotros consideramos el Parlamento. Toda una lógica de llevarse puesto el equilibrio de poderes. En el fondo lo que teníamos que analizar en ese momento es si se estaba rompiendo el equilibrio de poderes o no. Digo esto porque si no uno tiende a sumarse a cualquier discurso y lo que importaba ahí era analizar
qué era lo que estaba pasando para definir la posición. Y yo creo que esto fue clave para la definición del gobierno y del Frente Amplio, que hasta ahora habían intentado una posición más dialoguista, no sumarse a esa mayoría que estaba teniendo la OEA para aplicar la Carta Democrática. Entonces, lo digo para pasar un poco en limpio. Al final, el problema es que se aíslan más. Hoy hay muchas más condiciones de que se avance en una posición crítica frente al gobierno de Venezuela que hace una semana. Entonces me podrán contar cualquier película sobre estrategias, sobre movimientos. En el fondo, en el factor internacional se están aislando. Pero hace un minuto mencionabas lo militar. Yo creo que la ecuación, porque esto está todavía en pleno desarrollo, Claro. Este último movimiento, repito, en mi opinión, debilita más al gobierno, porque lo aísla internacionalmente, pero no es el único factor a mirar. Yo siempre menciono 3. El primero tiene que ver con el factor militar. ¿Qué está pasando con los militares? Es un tema clave, todavía abierto. Hay que entender que la mitad del gobierno de Maduro, el gabinete, son militares, en áreas estratégicas, sobre todo vinculados a temas económicos. Y nunca nos olvidemos que el telón de fondo de la crisis en Venezuela es la economía. O sea, y con esta situación económica no hay gobierno que se sostenga. Y lo grave es que tampoco necesariamente lo resuelve la oposición. Entonces, cuidado con esto porque se puede crear una idea de que la solución es política y empieza siendo política, pero tendrá que ser económica. Entonces, el factor militar acá es clave. También la oposición menciona a los militares diciéndole, ustedes tienen que garantizar la Constitución. O sea, nadie se enfrenta a los militares. Entonces, conociendo como conocemos el último periodo de Venezuela en términos democráticos, algunos hasta llaman gobierno cívico-militar al gobierno actual, claramente mientras estuvo Chávez el equilibrio era más claro porque él era el equilibrio militar. Con Maduro eso nunca funcionó y el avance de militares en la composición del gobierno es muy alta. Entonces, ¿qué ocurre con los militares? ¿Qué van a hacer los militares? Es el primer elemento de la ecuación. El segundo que yo mencionaba es el de la política internacional. Y ahí claramente la ecuación le dio negativo en esta semana a Maduro, que se ha aislado más que nunca. Le quedan un par de países. Y esto es muy grave, porque además no es solo la OEA. Es la OEA, es UNASUR y es el Mercosur. Son todos espacios donde Venezuela tiene obligaciones. Y esto es otra cosa que uno no escucha en boca de los gobernantes, ni siquiera de su canciller, que debería estar bastante más preparada para decir con claridad que no se puede estar en determinados ámbitos sin tener responsabilidad. Entonces, sistemáticamente utilizar esos ámbitos para criticar una injerencia extranjera es no asumir que fue Venezuela la que decidió estar en esos ámbitos y por lo tanto tiene que tener responsabilidad sobre qué significa estar en esos ámbitos. Entonces, la decisión del fin de semana, del sábado, de los cancilleres del Mercosur probablemente es más dura que la de la propia OEA. Sí, porque yo sentí que de alguna manera habían tolerado los cancilleres, por decirlo de alguna manera, determinadas situaciones como calificándolas de situaciones internas, pero que afloraron ahora, porque previo a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que fue el desencadenante de toda esta situación, había una declaración de desacato a los parlamentarios y una quita de sus fueros parlamentarios, que de alguna manera uno había sentido que se había pasado por alto, salvo algunos actores, como el caso de Almagro, que habían hecho mención, no se había tomado en cuenta. Y en esta declaración es como decir, y no se nos pasó por alto esta situación. Es decir, tiene que existir realmente una seguridad de que hay independencia de poderes. Y yo creo que ahí es donde está la principal flaqueza en lo que le está sucediendo a Maduro ahora a nivel internacional, el no poder garantizar la independencia del poder parlamentario por un lado, la justicia y el poder ejecutivo. Exacto, lo que está en entredicho es el equilibrio de poderes. El movimiento, si fue en falso, lo tendrán que explicar. Llegaron a decir que fue un falso positivo, en fin, una lógica un tanto extraña de explicar un proceso político, ¿no? Lo cierto es que hay un proceso creciente de aislamiento que además, repito, uno puede encontrar cualquier declaración internacional, pero lo que tiene que pensar es cuáles de esas declaraciones tienen efectos concretos. El de la OEA, siendo potente, es relativamente, porque además se activa un proceso, no es una decisión que inmediatamente aplica, ¿no? Se activa un proceso que empieza con una lógica de diálogo para luego ver si se suspende. Luego el de UNASUR es un poco más pesado y finalmente el más duro es el del Mercosur, porque tiene que ver con posibilidades
de empezar a quitarle derechos a Venezuela. Algo parecido fue el proceso que se comenzó cuando se hablaba de la presidencia pro tempore, recuerdan, ¿no? Que lo tratamos aquí. Entonces, yo diría que en todos los círculos, que son de alguna manera concéntricos, porque van de menor a mayor en lo regional, Venezuela se está aislando. Y el episodio de la semana pasada demostró eso. Y el factor sí es Uruguay, porque Uruguay de alguna manera se había mantenido en una posición crítica, pero intentando priorizar el diálogo. El hecho de que Uruguay avance un poco más en eso, activa mecanismos en Mercosur, en UNASUR y en la OEA. Y ahora lo vamos a empezar a ver. Los números lo está haciendo todo el mundo. Almagro tiene que hacer números para volver a convocar al Consejo Permanente. No puede volver a perder una votación. Claro. Entonces, uno de los números es Uruguay. UNASUR tiene que hacer números. Ustedes recuerden que la primera declaración de la semana pasada es de UNASUR y adhiriendo Uruguay. Y la del sábado de los 4 cancilleres del Mercosur. Es decir, Uruguay es un factor determinante. No es que Maduro elige a Uruguay particularmente. Ese mensaje lo pensó mucho. Tuvo que ver con decir, ustedes me están abandonando. Y él intenta un nuevo episodio. Antes separaba a Almagro de Uruguay. Ahora intenta separar a Nin Noboa de Tabaré Vázquez. El episodio que tú recordabas fue el de Face to Face y demás. En realidad fue cuando Tabaré Vázquez estaba en Francia, ¿se acuerdan? Entonces él decía, ¿dónde estás, Tabaré? Que yo me tomo un avión y voy a buscarte. Exacto. Entonces, que hay un enfriamiento en el diálogo de estos dos líderes es evidente. Y recurrir a pegarle a su canciller parece poco recomendable, porque pongámonos un minuto en el lugar de Tabaré Vázquez. ¿Qué va a hacer? ¿Desautorizar a su canciller? ¿Desautorizar a su cancillería? No, pero que la cancillería no hace nada sin la anuencia del presidente de la República. Por supuesto, pero agreguen no ahora... una coma sin consultar a Tabaré. Agreguen ahora un hecho absolutamente relevante, que es la posición de la fuerza política. Incluso la semana pasada el presidente esperó antes de manifestarse a la manifestación de la fuerza política. Este es un tema muy delicado desde el punto de vista político y es la primera vez que el Frente Amplio, aún con una posición interna dividida, se posiciona de una manera crítica con el gobierno de Venezuela. Entonces, digamos, yo no puedo entender de otra manera que esta semana como un paso atrás de la capacidad que hasta ahora había tenido el gobierno de Venezuela de encontrar socios, amigos, apoyos en la región. Por supuesto que esto está muy lejos de que Uruguay apoye, por ejemplo, la Carta Democrática. Hasta ahora no lo ha hecho, pero está a un paso. ¿Cómo viste el comunicado de Uruguay respecto a la situación de Venezuela? Te lo pregunto porque políticamente hacia la interna la oposición habló de una declaración lavada del gobierno uruguayo y en definitiva y que demoró demasiado. No, yo la verdad creo que la oposición en este caso me parece que juega mucho al aplauso interno, ¿no? Y la verdad que todos tendríamos que estar más preocupados por evitar que en Venezuela estalle un incendio que puede ser, digamos, un baño de sangre. Sí, ya hay una convocatoria para mañana martes por parte de un diputado, estoy viendo aquí, es Richard Blanco, una convocatoria para marchar hacia el Palacio Federal Legislativo, una concentración con el pedido de que vayan presos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por atentar contra la Constitución. Es decir, comenzamos con las movilizaciones que sabemos son las que pueden ser en definitiva desencadenantes de otro tipo de situaciones. Es la tercer parte de la ecuación que yo menciono, la calle y la gente. Que lo digo en el sentido negativo de cuidado con la violencia y en el sentido positivo de que con esto se sale con una elección. O sea, aquí o la gente vota o esto no lo arregla nadie, porque es como en Brasil y no se puede tener dos discursos. Si hemos sido críticos de que en Brasil un parlamento, es decir, un poder del Estado, le pasara por arriba a otro poder, que era el poder ejecutivo, en la lógica de haber cuestionado a una presidenta electa por millones de personas sin que mediara una elección, lo mismo vale hoy en Venezuela. Exactamente. O hay una elección que legitime la siguiente etapa o nada va a poder conducirse, porque vamos a seguir en esta trampa en la que sistemáticamente unos desautorizan a los otros y en el fondo no se puede encarar el verdadero problema de Venezuela, que es la economía. Entonces, y la gente la está pasando mal, y la puede pasar peor si se desata la violencia. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, y voy a tu pregunta, es lo primero que hay que evitar es que se siga polarizando la interna venezolana y que se active un mecanismo por el cual con un fósforo se prende fuego Venezuela. Y esto lo paga la gente con sus vidas. Totalmente. Entonces, lo primero que tendría que pensar los organismos internacionales y cualquier ciudadano y cualquier actor relevante en la sociedad
en los demás países es apoyar a Venezuela para que no haya violencia. Entonces, digamos, las declaraciones para la tribuna interna, para hacer cálculos de política interna en Uruguay, a mí me parece que no corresponden. ¿Qué hizo el gobierno? No demoró. Lo que hizo fue esperar a tener consenso en otros espacios, por ejemplo, en Mercosur y en UNASUR. Y eso hace bien, porque en vez de manifestarse de manera unilateral, trata de activar mecanismos que verdaderamente pueden operar en la realidad venezolana. A Venezuela le duele mucho más al gobierno una manifestación de organismos regionales que una manifestación de un país aislado. Entonces, no fue demora, fue el intento de acordar de manera conjunta con otros países y en el marco de procesos regionales una posición. Pero lo que creo que hizo la diferencia esta vez fue la posición, repito, de la fuerza política. Álvaro, antes que te vayas, porque ya estamos sobre el cierre de la entrevista, una consulta y una opinión sobre lo que ha sucedido en Paraguay, que también nos llegaron imágenes este fin de semana tremendas. El Congreso prendido fuego, una cosa, una asociaciones o aproximaciones impensadas tiempo atrás, la de Carter con Lugo, o sea... Bueno, yo sugeriría conseguir un manual para entender... Un parlamento paralelo, si se quiere. Pero por eso, Danilo, se precisa un manual para entender la política paraguaya hoy, porque fíjense que es todo increíble, ¿no? Tú hablabas de que en esto están juntos Lugo, un hombre perteneciente a una corriente de izquierda, con Cartes, un empresario actualmente presidente del Partido Colorado. Esa confluencia tiene que ver con que ambos quieren ser reelectos y eso lo impide la Constitución actual, una reforma constitucional que se hizo al final de la dictadura más larga de América Latina, que fue la de Stroessner, y que con mucha sabiduría los ciudadanos, porque lo hicieron a través de una constituyente, dijeron nunca más un mismo presidente de manera eterna. Eso los une, pero luego aparecen cosas insólitas. Al que corren del escenario es al presidente del Parlamento paraguayo, que es colorado, del mismo partido que Cartes. El que muere es un militante al que matan, que es gravísimo esto. Por eso tiene sentido que se critica a la OEA con un énfasis tan fuerte en Venezuela y mirando para el costado en Brasil, en Paraguay, con las cosas que hace Trump, que por suerte hoy no hablamos de eso, ¿no? Porque últimamente no hacíamos otra cosa que hablar de Trump, con respecto a lo que hace Trump con respecto a un país que es miembro de la OEA como es México. Entonces, ahí hay un desequilibrio que a la hora ha hecho perder autoridad a la OEA para ser un factor de solución en este caso. Por eso insisto que es tan importante Mercosur y UNASUR y por eso es tan importante la decisión de Uruguay de ser más crítico. En Paraguay, lo que está pasando es que el cálculo político frente a la próxima elección, que es el año que viene, está organizando la política paraguaya. Esa es la única forma de entender hoy lo que está pasando en Paraguay. Todo el mundo está calculando qué va a pasar en el 2018. Cartes quiere ser reelecto, Lugo quiere volver a la competencia. Dicho sea de paso, tiene el 60% de opinión pública en las encuestas de prioridad. Lugo. Para ser presidente en el próximo periodo. Cartes tiene un enorme desgaste, pero tiene mucha plata, Y acá viene un factor que también está siendo parte de la ecuación política en América Latina. Por un lado, la polarización. ¿Vieron lo ajustada de la elección en Ecuador, no? Sí. ¿Y quién era el candidato opositor? Un banquero. Bancario. ¿Vieron la polémica que tuvo con Julian Assange? Sí. Quien está ahora en la embajada de Ecuador, no nos olvidemos eso. Exacto. Este hombre le dice, si gano, que vaya preparando las maletas. ¿Qué le contesta a Assange? Bueno, que las prepare él, que porque yo puedo demostrar que tiene fortunas depositadas en paraísos fiscales. O sea, estamos frente a un proceso complicadísimo en donde todos tendríamos que estar muy preocupados por la democracia, que volvió a ser un tema en América Latina, volvió a ser un tema, y sobre todo por los partidos políticos y la credibilidad de los partidos y de la política. Y ustedes hacían una nota hace un minuto, antes de que empezáramos esta, sobre el vínculo entre dinero y política, ¿no? Hablando del caso de Maldonado. Por eso hace muy bien el sistema político uruguayo en preocuparse por legislar sobre esto. Tiene que haber, empezó con una investigadora, esperemos que termine en una situación en la que podamos proteger a la política y a la democracia uruguaya de estos problemas de polarización y de dinero y política que creo que son la pauta en América Latina. Y bueno, el barrio está complicado, ¿no? La verdad que sí. Tengo aquí el tuit que Julian Assange envió hace horas nada más
al señor Lasso, como dice él, al candidato opositor ecuatoriano, y en español, perfecto español, dice Julian Assange: invito cordialmente al señor Lasso que se retire del Ecuador en los próximos 30 días, y entre paréntesis pone, con o sin sus millones offshore. Claro. Ese es el mensaje, ¿no? Te conozco tu historia y tengo papeles para demostrarlo. Y si demostró algo a Sánchez, que tiene documentos y respaldo por todos lados. Absolutamente. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer una vez más tener a Álvaro Padrón, analista internacional, en la mañana de Arriba Gente. Estamos en las